Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El episodio de esta semana está bastante interesante. El día de hoy tenemos por acá a nuestra invitada de siempre, Cintia. Cintia, ¿cómo vamos hoy? Buen día. Espero que todo les esté saliendo fenomenal. Yo, gracias a Dios, muy bien. Aquí esperando en realidad que siempre todo lo bueno sea lo que se nos acerque. Listo, muchas gracias, Cintia. Y sí, esperemos que este episodio sea bastante provechoso. Por otro lado, tenemos un invitado especial. Por acá tenemos a Manuel. Manuel, ¿cómo estamos el día de hoy? Mi nombre es Manuel. Me hicieron una invitación para conversar un poco por acá. Soy bachiller en psicología y estoy actualmente llevando a cabo el trabajo final de graduación para la licenciatura. Y además, pues he tenido la oportunidad de desarrollarme en contextos educativos, sobre todo lo que tiene que ver con las artes y en específico las artes musicales. Entonces, nada, pues muy emocionado de poder compartir con todas las personas que nos escuchan y ojalá sea de provecho. Ojalá y sí, muchas gracias, Manuel. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de identidad sexual y comunidades. Vamos a empezar hablando sobre más o menos qué es. ¿Cuál es la diferencia entre identidad sexual y la percepción de género? Yo he escuchado que la diferencia, bueno, más o menos, ¿verdad? Es acerca de mis gustos, ya sea románticos o sexualmente. Eso está basado en mi identidad sexual. Y que más o menos esto se forma entre la adolescencia y los 20 años, más o menos en ese periodo. Cintia, ¿usted qué ha escuchado más o menos de eso? Bueno, para mí, hasta donde yo he podido informarme, porque me he tenido que informar, no soy muy empapada y diestra en el tema, pero yo me encontré 3: sexualidad, género y orientación sexual. Okay. A mí me explica en lo que yo leía que la sexualidad es la orientación sexual de una persona. O sea, esto lo que quiere decir es que las personas que se atraen sexualmente, esa es la sexualidad sin importar nada más. El género, en este caso, lo que se elige para identificarse. Y la orientación sexual, el ser de parte de las diferentes comunidades, gay, lesbiana, todo lo que implica ser LGTB, y siempre se me enredan las demás. Pero todo lo que son las comunidades. Entonces, poco a poco, en realidad, yo creo que muchos la hemos visto crecer. Yo, por lo menos, me quedé, yo le contaba a Tiffany como anécdota, LGTB, y ya después me costó porque yo crecí con esa. Y eso yo creo que ahí indica cómo ha ido el ambiente de conocimiento, de percepción, ampliándose. ¿Cómo se ha ido ampliando un poco más a través de los años? Sí. Manuel, ¿vos qué has escuchado? Pues desde mi formación y escuchando a otras personas, diferenciaría tal vez lo que tiene que ver con la percepción de género, como esta cuestión de cómo las personas se conciben a sí mismas y cómo eso se traduce también en una expresión de género. Entonces, por ejemplo, digamos, aunque pueda haber alguien que sea biológicamente, digamos, con genitales masculinos, podría suceder que se identifica como una mujer y por lo tanto su expresión de género va a ser orientada a eso. Entonces, por ahí estaría el tema de la percepción y de la identidad y no tiene que ver exactamente con la, digamos, la sexualidad o la más bien preferencia sexual, que sería como lo que a mí me atrae o lo que a mí me gusta en otros y que yo puedo reconocer como deseable sexualmente. Entonces, yo creo que el tema va por ahí. No soy experto como en temas de género, pero si habláramos de género como tal, sí sé que es una cuestión que tiene que ver con una construcción social
Al menos así se piensa mucho desde los paradigmas actuales, ¿no? De cómo tiene que ver con procesos de socialización y de cómo nos enseñan a ser hombres o a ser mujeres, o incluso ahora pues estamos reconociendo que hay más posibilidades de existencia en el espectro de la humanidad. Y desde ahí que pues se amplía toda esta rama que nos comentaba Cintia, que ya no solo es LGBT, sino que hay pues nuevas formas de expresión de la sexualidad humana. Sí, siento que eso queda aún más claro con lo que nos aporta Manuel. Siento que eso queda como más claro cuál es la diferencia en también algo que menciona Cintia, que es como la historia, ¿verdad? Y entre cada generación también vemos como cambios. No es lo mismo lo que Cintia conoció a lo que es ahora, ¿verdad? La comunidad LGTBQ más a lo que era, no sé, hace 20 años, 40 años, ¿verdad? Y siento que también es importante saber cómo construir cómo construir esa identidad sexual. Siento que también es un proceso como independientemente de la edad, es un poco complicado a veces, también dependiendo de dónde esté la persona, tal vez el tipo de educación que tuvo, qué tan abierta era la familia y todo ese tipo de cosas también es un poco complicado, pero siento que ahora está como un poco más abierto el tema, es como un poquito, tal vez un poquito más sencillo como ver esa construcción de la identidad sexual. ¿Usted qué piensa acerca de eso? ¿Cómo podemos construir esa identidad sexual? Es un tema que responde mucho al contexto cultural, pues de cada sociedad y de cada época también. A ver, me parece que no es lo mismo hablar de diversidad sexual hoy en 2024 que a como era, por ejemplo, en la época, no sé, de la Primera Guerra Mundial. Y hablamos de, digamos, de la misma sociedad, ¿no? Al menos en nuestras coordenadas, el mundo occidental, que digamos, pues sí, han habido cambios sociales y demás, pero también tiene que ver con la época. Entonces, no solo tiene que ver con las coordenadas geográficas y lo que culturalmente sucede, sino como en el momento determinado, y eso es lo que hace o dificulta, pues, que las personas puedan como tal vez identificarlo de buenas a primeras de quién realmente soy en un mundo tan complejo, ¿no? Donde Ujú. además hay que atender miles de otras cosas y queda poco tiempo para conocernos a nosotros mismos. Entonces, pues sí, es un tema que seguramente desde la adolescencia y desde la niñez uno va entendiendo algo de esa lógica de cómo comportarse o de cómo ser niño o niña o incluso una persona no binaria o queer o demás. Pero también pasa que puede ser que uno llegue a la edad adulta y no lo tiene del todo claro. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento una experiencia que tuve en una práctica de la U que estuvo la posibilidad de compartir con un colectivo de personas trans. Y bueno, habían personas ya un poco más grandes de edad, como 40 y tantos, que compartían su experiencia de cómo fue hasta después de cierto tiempo de poder encontrar espacios seguros para explorar más acerca de su sexualidad, que pudieron reconocer que tal vez habían vivido como desde un lugar del cual no les representaba, o no se sentían cómodos o cómodos. Entonces, siento que es un tema muy complejo y que sobre todo tiene que ver con autoconocimiento y de quiénes somos frente a la cultura que nos rodea. Sí, eso cultural es bastante influyente, ¿verdad? Porque vemos eso tal vez en otros países y también acá pues ha ido abriendo como un poco más las puertas y todo, pero aún así todavía siguen como muchos tabúes acerca de eso. En Costa Rica, por ejemplo, seguimos siendo un país súper conservador, ¿no? Entonces es difícil que, no sé, por ejemplo, comunidades donde el conservadurismo está más presente, es más difícil como poder encontrar la diversidad sexual. Ujú. De pronto no sé, en Europa puede ser que el tema ya está un poco más hablado, más abordado a nivel social y eso también hace que las personas puedan como experimentar con mayor tranquilidad su sexualidad. Al final yo creo que tiene que ver con eso, qué es lo que el mundo me ofrece para que yo como persona pueda sentirme a salvo y Ujú. poder experimentar pues mi sexualidad. Aquí el detalle que tenemos, por lo menos también en Costa Rica, es que está la doble moral. Ujú.
taparnos o ser ignorantes a que existe la doble moral. Digamos, voy a irme a un tema muy específico. Todavía el macho fuerte tiene todas las mujeres que quiera, pero si está casado, la mujer es de la casa. Entonces, el hombre no se le critica, simplemente, ay, mira, es un perro, es un mujeriego aquí y allá. Dios libre de que la mujer toque el hecho tal vez de un divorcio, y más tal vez en los años 40, 50 y 60. Jamás una mujer se podía divorciar por eso, porque eso es ser hombre. Pero vaya a ver una mujer a tener tal vez un poco más de libertad sexual, siempre se le ha masacrado. Inclusive, voy a permitirme meterme en la parte totalmente educativa y hago la pregunta si las personas ahora se preguntan sobre las siglas de las comunidades. El LGBTQIA+, te soy sincera, no sabía después de la T qué significaba. Si a la gente le interesa, voy a dar el dato, que son LG, lesbianas, gays, B bisexual, T transexual, la Q es queer, la I es intersexual y más. Pero, ¿qué es profundizar en el queer? Yo no sabía, porque el no identificarse de ahí no es que nos haga invisibles, pero muchas personas podrían abusar del hecho del propio significado del queer, no identificarse con. Eso abre en muchos aspectos todavía reprimidos o avisados de la sociedad a que vengan personas a aprovecharse de los que sí se identifican sanamente con esto. Creo que ese es como uno de los retos de los cuales, digamos, la teoría de género y los feminismos están como muy detrás todavía en esa lucha de poder visibilizar y poder nombrar, digamos, todas esas otras formas de existencia o todas esas otras formas de vida que no responden, digamos, a la heteronormatividad, donde ya no es hombre o mujer, ya no es blanco o negro, sino que hay un montón de matices nuevos. Y es un reto para las personas que se identifican con estas nuevas sexualidades, poder pues asumir una vida dentro de una cultura que todavía no termina de entender, y por eso es que hay toda una apuesta por también cambiar el lenguaje y empezar a nombrar las cosas desde un tercer género. Pero eso me parece que es un tema como que efectivamente, como dice Cintia, viene a generar nuevos retos y nuevas dificultades, tanto en la lógica cultural, pero sobre todo para las personas que pues identifican estas nuevas formas de expresión en un mundo donde tal vez no existe aún ni siquiera la posibilidad para nombrarlo. Pero por eso se hace el esfuerzo desde las ferias de género, desde las perspectivas de los feminismos, como de ampliar el espectro en la palabra y utilizar un lenguaje más inclusivo que pueda reconocer, digamos, esta terceridad o estas otras formas de existir. Yo le comentaba a Tifa en lo que es la poligamia. Uh-huh. Se hace mucho énfasis en la sociedad que se supone, bueno, que somos monógamos a la hora que nosotros decidimos tener una pareja o nos casamos. Uh-huh. Hay muchas personas que insisten aún que el ser humano no está preparado para ser monógamo. Yo, sinceramente, lo he pensado mucho. Es un tema que me causa curiosidad, porque me debato entre un pensamiento, eso sí, lógico, nacido desde el morbo, de qué nos hace monógamos y por qué no se puede mantener a veces ser monógamo. Le cuento a Tifa que hay una historia de un señor, sé que es de un lugar asiático, y la familia se llama familia Sioma. El señor era Pu Sioma, un hombre polígamo y líder de una secta cristiana. Murió en el 2021 por aquello, que tiene la característica que dejó una gran descendencia. Prácticamente ellos formaron su propia comunidad. Tenía 38 esposas, 89 hijos y 36 hijas. Para ese entonces, el total de miembros de su familia lo integraban 164, contándolo a él. Entonces, esto es un tema que yo le tengo la pregunta a Manuel ahora, voy a ser muy sincera, con mucha curiosidad. ¿Es normal el ser monógamo o no? Ahorita como está el mundo, o a cómo están las sociedades, ya es algo que podemos considerar un tabú para bien o para mal dentro de las sociedades. Antes de que Manuel conteste eso, creo que también hay que considerar la parte de qué es normal. Sí, la normalidad entre comillas. La normalidad entre comillas, porque ahorita mismo lo que era normal para la gente ya no lo es. Lo que es normal ahorita
tal vez no lo es, pero también eso va mucho, siento que lo que decía Manuel, la parte cultural y también esas brechas generacionales, porque va cambiando con el tiempo. Vieras que yo no estoy hablando por las brechas generacionales, aquí estoy dejando la generación Ajá. o las generaciones de lado. Meto más que todo la cultura, Ajá. porque en dado caso en la historia vamos a encontrar muchos casos, pero en el ahora, en el instante donde la sociedad ahorita está siendo muy convulsa, sin importar si es Asia, si es América, si es Europa, si es África, pero hay algo, un detalle muy grande que es donde entra la doble moral. O sea, sí, yo me casé, pero yo quiero tener más mujeres. Sí, yo me casé, pero quiero que mi esposo acepte en dado caso que seamos abiertos. Ahí es donde entra eso de que entonces, Pero bueno, yo primero me decanto mucho a lo que decía Tiffany, de que el tema de la normalidad da para otro podcast entero. Incluso sí, es un tema filosófico que se viene discutiendo desde poco de qué es lo normal y qué es la otredad y de cómo se construye siempre en esta relación, digamos, en dos vías. Hay una lógica de poder que determina cuál es el modelo normal, digamos, y hay un otro que es lo que está fuera de esas dinámicas de poder. Por eso vemos también que en temas como diversidad sexual y demás, pues se les suele nombrar como minorías o como tal vez colectivos que no representan, digamos, la heteronormatividad o las dinámicas establecidas desde cierta lógica patriarcal o de poder, llamémoslo así. Pero bueno, eso es tal vez tema para otro podcast, porque es bastante amplio y creo Ujú. que lo que nos interesa es sobre todo pues esta puntualización sobre la poligamia y bueno, las relaciones actuales. Entonces, yo lo que diría es que creo que es un debate que se sostiene desde diferentes aristas, desde la perspectiva evolutiva, desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural y de cómo, y dependiendo de dónde se le mire esta discusión, van a haber ciertos argumentos a favor o en contra. Ajá. Yo he escuchado, por ejemplo, que mucha gente argumenta que la monogamia tuvo un sentido evolutivo, en tanto que en algún momento en la historia de la humanidad, cuando hubo la necesidad de asentarnos como en tribus y a partir de la aparición de la agricultura y demás, pues era importante como cuidar a la pareja y que hubiera como una posibilidad de sostener la descendencia. Sin embargo, y otras personas más bien dirían que en la naturaleza humana, en su biología, está como el interés de siempre querer procrear. Y esto como que hace que las personas pues busquen activamente diferentes vínculos sexoafectivos. Entonces es muy interesante porque yo creo que no hay una respuesta correcta. No creo que sea un tema como que se pueda abordar desde una perspectiva moral, en el sentido de que no me parece que haya un modelo que sea correcto y otro que sea malo. Creo que es un tema que responde como a las necesidades de la tribu, llamémoslo así, o de la persona dentro de su tribu y de cómo pues esa tribu se genera también en un marco sociocultural. Entonces, pues sí, de pronto ahora, por ejemplo, sociedades en Medio Oriente donde pues hay un patriarca que tiene muchas esposas, pero eso es muy distinto, por ejemplo, a la ética del poliamor de la modernidad actual, Ujú. donde es una cuestión más bien que lo que busca es una forma ética de vincularse con el otro y no es una cuestión tanto de que viene arrastrando, digamos, de un sesgo incluso hasta religioso. Por ejemplo, esta anécdota que comentaba Cintia de la persona sectaria que murió en 2020, a mí me resuena mucho con el relato bíblico de el padre Abraham y el montón de descendencia que tuvo y cómo a veces también eso, dentro de la lógica, los significantes, ¿no? Y la cultura que rodea a cada quien, lo termina moldeando a que pues construya una forma de vincularse en particular. Entonces es un tema muy interesante que si me preguntan a mí, yo lo que diría es que no hay una perspectiva correcta, sino que hay diferentes argumentos para pensar de por qué el ser humano se relaciona como se relaciona. Y algo que yo le decía a Cintia, estábamos conversando, que, bueno, hay dos conceptos, ¿verdad? Que es la poligamia y lo que es el poliamor, ¿verdad? Ahora actualmente era lo que vos decías, que se practica más en esta parte.
¿verdad? Que para las personas que no saben qué es el poliamor, es cuando se tienen varios vínculos, ya sean sexoafectivos o solo afectivos o solo sexuales. Entonces, esto quiere decir que dos personas tienen un vínculo y estas dos personas se relacionan ya sea individualmente o colectivos con otras personas de manera sexual, afectiva o sexoafectiva. Obviamente, también esto depende mucho como de los acuerdos que tienen en su vínculo principal, pero yo le comentaba a Cintia que es bastante interesante porque el otro día estaba hablando con una persona que practica la religión judía y me comentaba que antes era muy normal lo de la poligamia y el poliamor. Lo que pasa es que conforme se fue pasando el tiempo, se empezó como a prohibir en la religión porque las personas no estaban siendo felices, más que todo las esposas no estaban siendo felices con sus vínculos. Entonces, ni con la manera en la que se estaban relacionando. Siento que también eso es súper importante porque mucha gente no sabe lo que es el poliamor o no han tenido como profundidad el concepto y hay personas que se dedican a transgiversar esto, al igual que las relaciones abiertas, ¿verdad? Confunde mucho la gente las relaciones abiertas con lo que es el poliamor e inclusive con la poligamia. Entonces, eso le comentaba a Cintia más que todo que me parecía muy interesante que antes sí era permitido y ahora conforme pasaron los años, no. Esto obviamente también va dependiendo como de lo cultural, ¿verdad? Y eso era lo que decía también Manuel, que dependiendo mucho como de dónde estemos, como también como nos sintamos como personas, qué tanto podemos permitir ciertas cosas y todo ese tipo de cosas. Pero también creo que es importante lo que decíamos, cuál es mi preferencia o como en dónde me siento más cómodo para poder seguir explorando mi sexualidad. Y esto me lleva al siguiente punto, que son las relaciones abiertas. Entonces, ¿usted ha escuchado, bueno, de las relaciones abiertas? Sí. Su opinión o, bueno, lo que usted ha escuchado, como más o menos que ha sido. Una relación abierta es cuando ambos en una pareja están de acuerdo en, por decir así, abrir su relación. Voy a dejar la palabra matrimonio de lado, abrir su relación para que vengan otras personas. Sobre eso, yo creo, en mi opinión, que es muy peligroso. Nosotros como seres humanos, el mismo Manuel lo dijo, la percepción que tenemos sobre nosotros mismos a veces no es la más correcta y mi opinión, muy sincera, en mi opinión, tal vez voy a ser muy grotesca con lo que voy a decir, la mayoría del 100%, por lo menos el 95% de las personas en realidad no estarían preparadas nunca para una situación así. Esto me lleva a pensar de que si la persona es celosa, que si la persona es posesiva, si la persona tiene algún problema, trauma, daño psicológico, no va a estar preparada. Se supone que uno tiene que ser en emociones, un mar en calma para poder tomar decisiones. Y la sociedad a cómo nos lleva, que es a golpes y asaltos y todo, no está preparada. Entonces, qué difícil estar en relaciones abiertas y también no conocer cuál es la verdadera situación emocional, entre comillas, o mental, entre comillas, de las otras personas. Para mí es un riesgo. Es un riesgo también en el que, vamos a ser sinceros, uno lo puede hablar, llegar a tocar el tema con la pareja y la pareja le puede decir que no. Y al fin y al cabo la otra persona va y lo hace. Y no pensó en las consecuencias. Ajá, y lo hace sin saber, porque eso era lo que estábamos hablando, que Dios está en una relación abierta, porque eso suele pasar, que las personas creen, o sea, un ejemplo, vamos a ver, si yo me relaciono con alguien y esa persona no me dice que tiene una pareja o un vínculo principal, pues en realidad yo nunca voy a saberlo. Puede ser que eventualmente se dé cuenta, ¿verdad? Pero eso no es una relación abierta. Eso ya es para, para aclarar, es como romper un cierto acuerdo que se tiene con la persona. Pero siento que también eso da como mucha oportunidad como a la parte de explorar su sexualidad, más que todo. Sí es cierto que no todo el mundo está preparado para eso, pero sí siento que es bueno llegar a comentarlo, a hablarlo, a planteárselo inclusive, eh, por exactamente lo mismo que dice usted, a ver qué tanto me siento preparado, si hay algo que en mí que tengo que trabajar, si hay algo que eso me pueda afectar. Para mí ese es el principal error. Se meten para saber y uno primero tiene que saber para meterse. Pero también es bueno planteárselo porque inclusive es bueno saber. No, y es que todo el mundo se lo va a plantear
El único detalle, al menos yo he conocido historias de hombres que dicen, mi mujer llegó y me propuso abrir la relación. Yo dije que sí porque esto se le iba a pasar, pero y ponen las dichosas reglas, que no se pueden quedar durmiendo en la casa de la otra persona, que tienen que regresar y todo, y que no pueden surgir sentimientos hacia una de esas parejas. Eso es difícil, porque si a una mujer se le aparece un Adonis, lo pongo desde mi perspectiva, a mí mi esposo me encanta, pero se me aparece un Adonis que era de esos hombres con el que yo me quería casar y me vuelve loca, qué difícil en una emoción de decir, wow, mantenerme en mis 5 sentidos, del sentido de cuál fue el trato, cuáles fueron las reglas. Más de una persona, yo supongo, lo va a agarrar y lo va a tirar. Increíblemente, en estas situaciones, los hombres que creen tener la situación controlada, porque son hombres y puede ser que los que sean los que más lo vayan a disfrutar, ahí es lo que uno llama, se le volteó la tortilla. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que lo trae a colación tiene nada claro de lo que puede suceder. Igual yo siento que en ese tipo como de dinámicas también es bueno consultar como profesionales para saber cómo está la relación, no solo tomar la decisión por tomarla. Y ahora le voy a pasar la palabra a Manuel acerca de eso. Bueno, yo creo que es un tema súper interesante y lo primero que yo diría, creo que está bueno como precisar desde lo que entiendo la diferencia entre poliamor y relación abierta y por qué tendría un valor o un lugar plantear una relación distinta a la monogámica. Y lo primero que yo diría es que a mi manera de entenderlo, el poliamor tiene que ver con buscar una ética en el vínculo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el acuerdo básico es la comunicación y tiene que haber total transparencia de lo que yo decido, y estoy dispuesto a aceptar y estoy dispuesto a dar también de vuelta. Entonces, para mí el poliamor en realidad es algo muy natural en el sentido de que las personas, digámoslo así, todos sentimos poliamor en tanto que yo puedo amar, por ejemplo, a un amigo, puedo amar a una amiga de manera distinta como amo a mi pareja, evidentemente, pero si nos vamos como al significado literal de la palabra poliamor es esto, es la posibilidad de sostener múltiples vínculos amorosos. Y en la medida en la que haya una transparencia y sobre todo una transparencia y una honestidad con uno mismo, es que me parece que es viable sostener ese tipo de vínculos. Y creo que por ahí va el tema de que decía Cintia, sí, es algo que no es para todo el mundo, porque no todo el mundo se conoce, no todo el mundo ha tenido la posibilidad de trabajarse en un proceso psicológico o en un proceso de escucha terapéutica y es verdad que no cualquiera puede entender que por sí mismo tiene un valor que darle a alguien y que lo que la otra persona puede ofrecerme, digamos, es un equilibrio, es un complemento a mi vida, pero no es lo que me va a sostener existencialmente. Entonces, creo que es un tema que tiene que ver también con mucho autoconocimiento, tiene que ver con autoestima, también con ser capaz de reconocer mis faltas como persona, como ser humano y entender que de pronto yo como un ser en falta no puedo pretender que mi pareja va a estar siempre plena conmigo y por eso se puede abrir la opción a que se conversen las cosas. Entonces, en una relación poliamorosa me parece que lo que opera es esto, la comunicación, la transparencia y sobre todo la honestidad con uno mismo para poder comunicar lo que necesito y quiero a la otra persona, a ver si la otra persona puede ofrecerme lo que yo necesito. Y lo importante tal vez es como que, pues sí, es un vínculo afectivo, significativo, que se sostiene en simultáneo o en paralelo. Siempre van a haber emociones, eso, en ese sentido, en esos temas, es donde yo me peleo. Siempre hay una inversión de sentimientos. El problema es que si usted genera ganancias en sentimientos para usted y después no es correspondido, ahí anda la gente jalando literalmente el moco porque es que no me quieren. Y al menos yo soy partidaria de pensar que muchas personas creen que se meten en eso y que tienen una autoestima muy buena y sinceramente si se estudian a fondo, lo que tienen es una autoestima dañada. ¿Por qué? Porque vaya y que alguien la rechace. Ya empiezan a hablar, que es que seguro, perdón la expresión, es que es lo que yo he oído, es gay, es hombre de closet, aquí, allá, o esa es doble moral, esa mujer aquí.
pero es que también tenemos gustos. Sí, yo creo Una vez me decía a mí un muchacho, o sea, yo no puedo pretender, sabiendo yo tengo buena autoestima, pero si a otra persona yo no le voy a gustar, yo no la puedo obligar. claro. Y muchas personas creen que por estar en una relación así, tienen que ser aceptados sí o sí. Sí, yo creo que por eso tal vez el asunto que yo rescato mucho es que tiene que haber siempre una comunicación, porque a como yo puedo sentirme muy bien un día y decir, wow, sí, yo puedo satisfacer plenamente a alguien, puede ser que haya otro día donde cuando mi pareja decidió vincularse con otra persona, yo me sienta muy lastimado y es un tema que hay que conversar y es un tema que hay que dialogar y es un tema que hay que ver si uno puede y quiere seguir sosteniendo de manera activa y por eso digo que la comunicación es la base y es verdad que puede ser que genere en la dinámica poliamorosa un montón de inseguridades en todas las personas implicadas, pero por eso es un tema que debería acompañarse siempre con una introspección y ojalá guiada con alguna persona profesional que pueda como acuerpar esos procesos. Y bueno, creo que es distinto, por ejemplo, al tema de la relación abierta, porque en la relación abierta puede ser que el vínculo no sea tan significativo. Es decir, yo puedo tener a una pareja y en alguna ocasión puntual decidimos como que el vínculo deja de ser exclusivo y pues buscamos otras opciones y ya, pero no pasa nada, no hay como una intención de sostener eh, vínculos en paralelo, que creo que es la diferencia principal con el poliamor. Tal vez en el poliamor sí. Si la intención es sostener relaciones en simultáneo, pero una relación abierta puede ser que no. Y al menos así es a mi manera de entenderlo. Y si hablamos ya de poligamia, pues es más ese modelo relacional donde lo que impera es una lógica matrimonial y es más, digámoslo así, político, porque es un acuerdo legal donde pues, las personas se vinculan siguiendo ciertos patrones pues, culturales. Entonces, pues eso es lo que yo diría al respecto. Digamos, en ese sentido, bueno, quedó claro que sí, definitivamente yo siento de que no todas las personas o no todas las personas estaríamos preparadas a algo así, porque si nos vamos a lo más simple, a alguien le va a gustar un cantante o un artista, sea actor o sea músico, y es una atracción, y a muchas personas le genera amor. Y yo soy partidaria que hay muchos tipos de amor. Uno igual puede llegar a amar una mascota, a un amigo o a un familiar y es amor real. Pero ahora el problema es que el amor está subvalorado. Muchas personas no piensan en muchas situaciones que pueden dar. ¿Cuántos hombres manipulan o mujeres manipulan su relación para abrirla y la otra persona no está cómoda? Y una persona está creyendo tal vez que eso es así. Más que todo, tal vez uno lo ve por películas o historias que uno escucha. Pues, Pero las repercusiones, yo creo que eso nos llevaría a otro tema, las repercusiones que hay. Yo he escuchado, digamos, historias donde los hijos son muy afectados por el modo de vida de sus papás y lo que más les perjudica es saber que no pueden juzgarlos, pero les ponen kilómetros de distancia. Son gente que rompe lazos familiares, hay amor, pero no están de acuerdo en ese sentido. Entonces, volvemos a una parte del tabú. Las personas en pareja abren, pero tienen que vivir escondidas también, porque vea que sí hay problemas en el sentido del tema que son incapaces de explicarlo en su propio núcleo familiar y se da la ruptura de estos. Y es fuerte, es un tema bastante fuerte para mí, ¿verdad? sí, es un tema fuerte y es un tema que se las trae porque efectivamente no solo se trata de la relación que tiene la persona con otra, no es un tema como de tú a tú, sino que también, pues sí, tiene impacto en la lógica familiar, en la lógica de los hijos y en el caso de que los haya, ¿no? Pero bueno, es un tema que yo creo que al final se resuelve, si es que se resuelve, a través de reconocer qué cosas son las que yo necesito, qué cosas son las que la otra persona me puede ofrecer y si no, pues entonces hay dos opciones, o se rompe el vínculo o se abre, pero tiene que ser como esa comunicación totalmente honesta donde se pueda como siempre, siempre, siempre tratar de entender desde el amor qué es lo que el otro me puede dar, qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo puedo ofrecer y lo que la otra persona necesita. Obviamente hemos hablado como de muchas cosas en esta temporada, pero también en ese tipo de dinámicas es como la comunicación constante, ya sea
de acuerdo a la edad que tenga cada persona. Porque, por ejemplo, tal vez alguien no lo va a entender si está muy pequeño, en caso de que tengan hijos, ¿verdad? Hijos, hijas, lo que sea. No se vaya a entender como bien y puedan llegar a igual, a transversar como la idea de lo que se tiene. Que eso es lo que decía Manuel, muy importante. Ojalá tenga un acompañamiento adecuado. Y también creo que lo discutimos con Julie una vez, de que cómo hacían para poder mantener esos vínculos. Y pues la mayoría de las personas era porque no los tenían, y era porque tenían miedo, o porque tenían celos, porque tal vez tenían heridas internas que no se habían curado, tal vez no querían gestionar ciertas cosas y eso les daba miedo para ese tipo de relaciones. Ahora, siento que, bueno, ya hemos hablado como un poquito de las diferencias, como tal vez un poquito de las consecuencias. También igualmente esa parte que mencionó Cintia, hay que tener mucho cuidado con las personas que tratan como de manipular a otras, tratando de hacer un concepto totalmente diferente y convertirlo en algo totalmente malo, que no sea beneficioso para ambas partes y que solo una persona se beneficie. De igual manera, como decía Manuel, siento que de todas maneras es algo como más interno, pero si se pudiera tener un acompañamiento con alguien más sería genial para que esto no pase, para que no lleguen a hacer cosas una persona para complacer a otra que no está de acuerdo o que simplemente no quiere, con tal de mantener ese vínculo, que era lo que decía Manuel. Aquí hay dos opciones: o trabajamos en lo que se necesita, o se termina el vínculo y yo voy a buscar lo que yo quiero con otra persona y creando ese tipo de vínculo. Y algo más que quería mencionarles era como tal vez qué tipo de recomendaciones le podríamos dar a los que nos escuchan, los que nos escuchan, para poder igualmente entrar en este tipo de dinámicas, o si lo desean, primero que todo, si están listos, como dice Cintia, porque no todo el mundo está listo para esto. Y también, no solo en este tipo de dinámicas, también en explorar su sexualidad y construir esa identidad sexual, que al fin y al cabo eso es lo que nos ayuda para poder seguir relacionándonos y teniendo otro tipo de vínculos o inclusive en la vida. Entonces, como qué recomendaciones o cosas dirías vos que sería como lo principal para esto? Bueno, yo lo primero que quería decir es rescatar algo de lo que decían por ahí, que de normal que aparezca el miedo, como en este tipo de formas de vincular, y creo que está bien y es normal como que eso exista y hay que abrazar ese miedo, que si algo a uno le da miedo, por ahí no es, tal vez. Entonces, creo que mi recomendación tiene que ver precisamente con poder escucharme a mí mismo, qué es eso que a mí me genera tanta angustia de cara a una relación, y de si lo puedo sostener o no, y de si me interesa sostenerlo o no, porque al final yo lo que pienso es que la vida y lo que tiene que ver con vínculos y salud mental y demás, pues hay muchas posibilidades de acción, pero siempre y cuando uno tome la decisión de querer hacer algo al respecto. La psicología, por ejemplo, no funciona a la fuerza. Tiene que ser una elección personal donde la persona activamente quiere hacer un cambio y quiere conocerse y quiere como entender qué es eso que está sintiendo. Y en ese sentido, pues mi recomendación va orientada a que cualquier cosa, en cualquier contexto, en cualquier momento, que uno sienta como que hay algo que le roba la paz, no solo en relaciones de pareja, sino como en la vida en general, siempre para mí la opción top va a ser buscar el acompañamiento psicológico adecuado. Y a veces, ojo, ese acompañamiento no está al menos es mi perspectiva, al menos no siempre está en un consultorio. A veces ese acompañamiento psicológico está en mi mejor amigo, en mi mejor amiga, que bueno, tal vez no cuenta con las herramientas profesionales pero siempre que brinde un espacio seguro en el cual la persona pueda expresar sus emociones y pueda estar cómoda hablando de lo que siente, y esa persona pueda escuchar y le pueda ayudar a entenderse, yo creo que esos también son espacios de salud mental de alguna u otra forma. Entonces, mi recomendación sería esa: buscar las redes de apoyo con las que las personas cuentan para poder hablar de lo que sienten, buscar espacios profesionales donde se pueda como trabajar más a profundidad en caso de que se requiera,
reflexionar mucho, meditar mucho, incluso informarse también al respecto de nuevas formas de relacionarse desde una perspectiva más teórica, incluso anecdótica, escuchando a otras personas que les funciona, que no. Creo que esas serían como vías que yo visualizo, como para que la gente pueda estar más en paz consigo mismas, que al final creo que ese es el meollo del asunto, poder estar en paz con lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno necesita, lo que uno puede ofrecer a otros. Me uno a eso que dice Manuel, que es hacer las cosas en paz. Hay una frase que a mí me gusta mucho, pero no lo aplicaría a esto, que es, si debes hacer algo y tienes miedo, igual hazlo con miedo. Yo creo que en temas de sexualidad y afecto, si usted tiene miedo, es mejor no hacerlo. Siempre mi principal consejo va a ser: investiguen, infórmense. A veces la presión social viene precisamente, como dice Manuel, el apoyo tiene que venir de amigos, pero hay que tener cuidado también, y voy a utilizar la palabra amigos entre comillas. ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Dependiendo de cómo nosotros somos, yo creo que un amigo no nos va a mandar a tirarnos a un puente, como cuando nos decían las mamás, usted va a hacer lo que ellos dicen, vaya, se tira al puente con ellos. Hay que tener también el raciocinio de en qué estamos. No es solamente el estar preparado, porque yo con un juego de química puedo armar una bomba, pero armar esa bomba no quiere decir que yo me quiero explotar con esa bomba. Entonces hay muchas cosas que los temas son esos. Todo un armamento químico para que nos explote. Yo creo que el conocernos, el averiguar de temas, el ser curioso con temas, nos lleva a algo que es elemental en la vida. Es aprender algo, y siempre todos los días aprender algo es bueno. Las emociones es lo que más nos golpea a los seres humanos, y yo creo que Manuel en eso me apoya. Es lo que más problemas sociales causa: estrés, baja autoestima, ansiedades. Hay muchas cosas que nos envuelven. Entonces, ¿cuál es el problema? Atraer un problema más si nosotros a veces estamos logrando algo con nosotros mismos apenas. Yo sé que eso mucha gente lo puede estar sintiendo como hachazos ahorita que lo estoy pensando, no estoy tirándole hachazos a nadie, pero sí es importante de que piensen que, como les voy a poner una metáfora, me encanta hablar en metáforas. Si ustedes se van a tirar en paracaídas y ustedes saben que van preparados, que el paracaídas sirva, siempre está ese pequeño detalle de que el paracaídas no se abra. Y sabemos qué nos va a pasar cuando lleguemos al suelo. Si tenemos suerte y caemos en un lugar suavecito, pero normalmente sabemos cuál es. Pero otra cosa muy diferente es irnos a tirar de paracaídas o tenernos que tirar precisamente sin el paracaídas. Aquí el paracaídas lo pongo en lo que dice Manuel, que es buscar esos apoyos. A veces el conocimiento no está en pleno en las manos o en la boca de una persona a la hora que nos habla, pero es un apoyo donde hay afecto, y siempre vamos a buscar el bien de las personas que nosotros amamos o queremos. Y ahí la parte del tema, que es muy amplio. Yo les voy a ser sincera, el tema es súper amplio, da muchas fases filosóficas, psicológicas, morales, éticas, culturales. Es enorme, y el asunto aquí no es cerrarse, no es criticar, no es, ay, es que qué barbaridad, no. Ojalá siempre desearles a esas personas que tengan lo que Manuel más ha dicho, que es la comunicación. Pero cuando la ventaja se va solo para una persona, definitivamente ahí no es. Muchas gracias, Sin y Manuel. Siento que en esto, pues, nosotros concordamos como los tres en lo mismo. Más que todo es como el autoconocimiento, la autoexploración está bien y todo, y explorar no está mal, pero también hay que pensar mucho en qué nos puede ayudar y qué no. También es importante eso que se menciona, tener una red de apoyo, aunque no sean profesionales, aunque no sea como un profesional, es bueno tener esa red de apoyo porque uno puede comunicar como esas cosas, y también ser honesto con uno mismo y seguir ese conocimiento, esa intuición. Si tengo miedo, pues, ¿por qué es? ¿Verdad? Algo que también concordamos es la clave, la comunicación. Comunicarnos qué necesito, qué quiero, qué espero de la otra persona, y también de lo que esa otra persona también espera, quiere de mí. Siento que independientemente de cómo se quiere explorar, y lo importante es tener ese acompañamiento, esa red y también esa comunicación. Nada más quería agradecerles por el espacio, por el tiempo también. Y Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
y esperemos que lo podamos tener después de vuelta, ¿sí? Cuando esté Yuri, y podamos tener como un poquito más de provecho en otro episodio también. La verdad me gustó mucho que estuvieras acá. Siento que mucha gente se podrá como relacionar con vos y también vas a presionar mucho como lo que vos estabas diciendo. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo tal vez cierro con una frase del psicoanalista Jean Alush. Jean Alush decía, es aceptable engañar a otros, pero es imperdonable engañarse a uno mismo. Exactamente. Y suena un poco perversa la frase, pero a lo que alude en el fondo es a que no hay nada más dañino que engañarse a uno mismo, porque ahí es donde realmente se lastima a otras personas. Súper, muchas gracias y gracias por acompañarnos todos. Nos escuchamos la próxima semana. Les deseo lo mejor como siempre. O sea, recuerden sonreír y sacar el mayor provecho de cada uno de sus días. Nunca es tarde, siempre se aprende algo y que sea siempre sus días muy provechosos en lo que va, de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que sentir y de lo que hay que crecer aún. Y esto fue Set de Sexo. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.